Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas a este episodio. Gata Escarlata es un podcast de educación menstrual y corporal. Trataremos un aspecto diferente de esta experiencia que ha sido invisibilizada. Yo soy Lola Moreano y es un placer acompañarles. En el episodio de hoy tenemos una invitada maravillosa. Ella es Andrea Vega. Andrea es bióloga, investigadora, dula y fundadora de Yerba Mora, un proyecto dedicado a la salud cíclica y menstrual que propone una mirada integral de los cuerpos. Su trabajo une el conocimiento ancestral de la herbología con herramientas contemporáneas de educación menstrual, autocuidado y ginecología natural. Bienvenida, Gata Escarlata, Andrea. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, es un placer que me hayan invitado igual. Gracias otra vez por tu presencia. Bueno, entonces empecemos. Me encantaría comenzar conociendo a la persona detrás del proyecto. Cuéntanos, ¿quién es Andrea Vega más allá de Yerba Mora? Le sigo descubriendo a Andrea. He tenido como varias facetas en mi vida, pero siempre he estado ligada a la naturaleza, a los ciclos naturales. Quizás antes, mientras estudiaba, no tenía tan presente como el trabajo con plantas. Estaba más enfocada como en políticas o gestión o conservación. Me encantaban los osos. Trabajaba con osos de anteojos un buen tiempo. Me encanta. Pero como fue mudando todo, fue mudando mi vida, como todo es de transformaciones, y fui descubriendo también como estas ganas de aprender sobre las plantas, de estudiarles desde una mirada no tan académica, no tan desde la ciencia pura, sino más bien mirarles completas, integralmente, como verles crecer, sembrarles, mirar sus semillas, mirar cómo crecen. Y cuando fui empapándome de esto, me fui yendo también hacia conocer mi propio cuerpo, como cómo funciona mi cuerpo, para qué me sirve tener un ciclo menstrual. Okay. Entendía qué es lo que sucedía en un ciclo menstrual. Igual básicamente, a pesar de haber estudiado biología, no lo tenía tan profundo, pero empecé a entenderle igual desde otra mirada, como por qué está, qué es lo que me indica, qué es lo que me dice, y así me fui descubriendo un poco más. Entonces entendí la maravillosa naturaleza de quienes tenemos úteros. Qué lindo. Así que decidí dedicarme más a eso. Tengo mi huertito, entonces siembro mis propias plantas. Qué bello. Siempre tuve el campo a mi alrededor. Yo vivo en Tumbaco. Ya. Mi familia es de Tumbaco. Ha sido siempre desde las generaciones, no sé, desde antes del abuelo de mi abuela. Ya. Entonces es gente que se crió sembrando con sus animales, con sus plantas y en ese ambiente. Ahora Tumbaco está súper cambiado, claro, pero algo que he descubierto también es mi sentido de pertenencia a este lugar. Como le siento cada vez parte de mí a este sitio, a Tumbaco. Me gusta que siga teniendo zonas verdes, me gusta tener en mí estas ganas de estar en la tierra, como mi abuela, sobre todo, ella es como mi persona favorita. Ya, ¿por qué? Ella ama las plantas y ama a los animales, ama las vacas. Oh, es que son bellas las vacas. Sí, y ella trabajó en el campo desde niña, siempre estuvo en el campo. Entonces, nunca lo tuve tan presente. Siempre di por hecho que yo tenía como alrededor mío plantas y mi papá seguía sembrando y mis tías seguían sembrando, pero nunca me apersoné de eso. Ya. Incluso estudiando lo que estudiaba, estaba súper desconectada. Y ahora que miro la vida diferente, es como ponerme unos lentes verdes y todo se ve diferente. Entonces, desde ahí siento como mucho más esta conexión y esta importancia de estar
ligadas a las plantas, a la tierra, a la naturaleza, a poder mirarle, observarle, contemplarle, más allá de estudiarle, como Claro. no solo para escribir un paper, sino porque está ahí y el hecho de que exista ya Conectado. es maravilloso. Así es. Ya, qué bello lo que me cuentas. Bueno, aquí 2 cositas. Primero, para quienes no son de Ecuador o de Quito, Tumbaco es un valle que está en los alrededores de Quito. Entonces el clima es un poquito más cálido y pues esa zona en realidad es perfecta para justamente sembrar, para la agricultura. Y bueno, en lo que nos cuentas, escuchar que un poco descubrirte, esta transformación que tú has tenido está bien conectada con reconectar con tus ancestros, justamente con la historia familiar, ¿no? Me parece eso súper bello. Y bueno, también señalar que nosotras somos colegas biólogas. Y creo que también ha sido súper lindo como conocer tu trabajo, porque justo lo que mencionas, ¿no? Yo creo que desde la biología nos han enseñado a tener una mirada para comprender el mundo natural de una manera como muy técnica y muy desde la academia, como tú dices. Entonces, al mismo tiempo, por tener tantas ramas en las que te puedes especializar, cada vez yo creo que el especializarte más hace que en lugar de abrir la mirada la vayas cerrando, ¿no? Ajá. A cosas más específicas. Entonces, qué lindo que hayas podido como reconocer esto y ampliar tu mirada, sobre todo en conexión con tu historia familiar, con tu historia de vida y con relación a las plantas. Bueno, también veo que tienes una formación bien diversa, como nos cuentas ya eres bióloga, pero también en tu perfil leí que practicas capoeira, eres dula. ¿Quisieras contarnos cómo se conectan todas estas facetas de tu vida para la profesión que tú estás realizando ahora? Creo que han sido... no sé si les ha pasado, yo siento que la vida tiene unos puntos súper clave en los que si decides una u otra cosa, tu vida va a cambiar totalmente. Siento que eso me pasó a mí. Yo tengo un diagnóstico de una condición autoinmune y esto me enteré hace 10 años. Hace 10 años, del 31 de diciembre del 2014, me dieron el diagnóstico. Para empezar el nuevo año con una noticia ahí que te mueve un montón. Y cuando me dieron eso, no sabía qué hacer con eso. Tenía 20 años. Entonces estaba un poco perdida y lo único que supe como desde mi intuición fue necesito hacer algo que haga que mi cuerpo se mueva y se fortalezca. Y ahí ingresé a la capoeira. Y desde ahí ahora doy clases también de capoeira y está súper ligada a todo en mi vida. Es como mi día a día es eso también. Después, claro, salí de la universidad, trabajé un tiempo fuera, trabajé en Guayaquil, que es la costa del Ecuador, volví y ahí empecé a replantearme como no puede ser que las medicinas sintéticas de farmacia sean lo único que me pueden ofrecer desde la medicina occidental. Como no... Me negaba a creer que tenga que ser así, porque en ese momento, como estaba atravesando cambios, volví a vivir en el lugar que vivía antes, estaba un poco en la nada. Entonces mi cuerpo sentía eso también y tuve unos brotes de inflamación súper fuertes. Entonces las pastillas ya no me servían. Desde mi formación de bióloga investigué un montón antes sobre la autoinmunidad, cómo funciona, qué es lo que pasa, qué es lo que hacen los medicamentos, todo eso. Entonces tenía la ciencia clara. Claro. Pero más allá de eso, en ese momento fue cuando me empecé a preguntar, como algo más debe haber. No puede ser solo como tratar la parte física y tratar los síntomas físicos, sino que esto tiene que ver con algo más, porque ahorita lo que sucede es que mi cuerpo está atravesando un cambio y no sabe cómo llevarlo, y eso es también energético. Entonces no me siento bien energéticamente y emocionalmente, así que algo más tengo que poder hacer. Y así llegué a las plantas. Y después seguí investigando y me enteré que el sistema inmunológico en quienes tenemos ciclos hormonales con nuestro útero y nuestros ovarios
es diferente que el sistema inmunológico de quien no tiene. Ujú. Así que pensaba ¿cómo puede ser que se utilicen los mismos fármacos para todas las personas? Y cómo puede ser que, a pesar de que la mayor cantidad de gente que tiene condiciones autoinmunes sean mujeres, no se hagan estudios como profundos para entender qué es lo que cambia, qué es lo que pasa. Y así fue como llegué al tema de los ciclos menstruales. Ya. Entonces ahí decidí estudiar el diplomado de ginecología natural y herbolaria, y eso me cambió la vida. Fue como un nuevo mundo, como entender mi cuerpo desde otra manera que no entendía, que no tenía claro cómo era, no sabía para qué me servía menstruar realmente. Sabía la biología detrás de la menstruación, pero no entendía qué mismo es lo que tenía que hacer mi cuerpo, por qué necesitaba hacer eso. No entendía que es necesario tener ovulaciones regulares. Entonces un montón de cosas cambiaron y empecé a hacer un seguimiento de mis ciclos, tomando en cuenta cuándo aumentaba o disminuía la inflamación. Qué interesante eso. Y entonces llevaba un registro súper claro de mis ciclos. Aprendí algo del método sintotérmico, que ya les contaré un poquito más, pero es un método que te permite justamente hacer un seguimiento de cómo está todo en el cuerpo, incluso te da pistas de cómo están tus niveles hormonales. Entonces, a la par de eso, también aprendí más sobre mi alimentación. Claro, es que es holístico, o sea, es todo, ¿no? Ajá, y necesitas... Y eso nadie nos lo explica. Exacto, tampoco. Y necesitas tomar en cuenta muchas cosas. No es solo la alimentación, no es solo como una terapia emocional, sino que es todo. Somos cuerpos emocionales, energéticos y físicos. Lo que suele suceder cuando una entra al mundo holístico es que a veces nos olvidamos de la parte física. Entonces nos enfocamos ya un montón en lo emocional, un montón en lo energético, y de repente lo físico queda en las nubes. Claro. Y nos olvidamos de que vivimos aquí en este mundo material, que yo tengo un cuerpo que requiere nutrientes, vitaminas, minerales, grasas, y si no tiene, simplemente todo se empieza a desequilibrar. Así es. Entonces así empecé a entender más como el tema de la alimentación, y esto a la vez me hizo reconectar con cuáles eran los alimentos que se consumían antes aquí en las sierras. Y yo soy de las sierras, soy de los valles, que se comía antes y que ahora casi ya no se come, como un montón de tubérculos, pseudocereales como la quinoa, el amaranto, la cebada, tomar machica, cosas claro, así que antes estaban muy presentes, pero de repente se va perdiendo justo por todo, por cómo está configurado el sistema, por la globalización, la occidentalización, todo. Así es. Entonces así se conecta todo. Y de hecho la capoeira, de nuevo, hace que mi cuerpo igual me hace entender cuál es mi movimiento, cómo me muevo yo. Porque mi cuerpo definitivamente funciona diferente. Por tener una condición autoinmune, tengo momentos en los que quizás haya un poco más de inflamación, a pesar de que ahora lo tengo bastante manejado. Pero durante el tiempo en el que estuve como con estos brotes inflamatorios, dejé de entrenar unos meses, y después al volver a entrenar entendía como, bueno, quizás ahorita hay cosas que no puedo hacer, pero las voy a ir adecuando a cómo mi cuerpo puede moverse. Claro, entonces también es poner atención. Exacto, y he dado algunos talleres de capoeira que les he llamado capoeira para todos los cuerpos. Qué lindo. Porque hay gente que tiene movilidad limitada, hay gente que hace capoeira en silla de ruedas, Oh, wow. hay gente
incluso gente ciega que hace capoeira. Ya. Entonces es increíble cómo se abren los mundos a otras posibilidades. Siempre hablo de que hay que abrir la mente a las posibilidades. Y eso es así se conectan todas estas cosas que hago. Todo está conectado finalmente, claro. como el movimiento, entender el cuerpo, entender mis ciclos, la alimentación, las plantas. Entonces todo está ahí. Claro, qué bello. Te agradezco por compartir algo tan personal y la verdad yo creo que seguramente muchas de las personas que trabajamos en temas relacionados al cuerpo, a la salud, sobre todo quienes somos mujeres, quienes son personas con vulva y justamente han tenido que enfrentarse a esta mirada o a este olvido que ha tenido la medicina históricamente con nosotras, ¿no? Entonces es esa pasión lo que nos mueve justamente a realizar tareas como la que estamos haciendo en este podcast, como la que realizas tú en Yerba Mora, porque somos sensibles a estos temas, porque nos atraviesan y porque queremos que otras personas puedan vivir experiencias más amables si es que enfrentan situaciones como la que tú nos cuentas, ¿no? Y mencionaste un montón de cosas que son importantes. Justamente aquí en el podcast yo procuro siempre traer eso a la conversación, ¿no? Que pensar en el ciclo menstrual ovulatorio, primero es pensar que no estamos hablando de una experiencia universal que va a ser igual para todas las personas y que además es una experiencia que está atravesada por muchas dimensiones. Entonces, tristemente, como tú dices, en tu caso particular de una enfermedad autoinmune, pero también otras condiciones que puedan afectar la salud hormonal o la salud de nuestros órganos genitales. Normalmente la medicina no suele tener las precauciones o las atenciones que tú te has dado a ti misma, ¿no? Este trabajo que tú te has dado de investigación, ¿no? Lo que dices. Y creo que eso es lo importante, porque la información está ahí, pero no han habido, digamos, históricamente personas que se han interesado en ello o que han querido compartirlo. Y puede ser que desde hace algunas décadas ha habido este auge de profesionales con distintas profesiones muy diversas que se han dedicado justamente a investigar, a buscar otras opciones. Lo que tú dices, no es posible que si no se hacen estudios en cuerpas con vulva para realizar estos fármacos, estas medicinas que van a tener una influencia en tu sistema hormonal y te estén tratando con algo que seguramente te va a afectar más. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, te agradezco por traer esa reivindicación a este espacio y nuevamente por compartirnos tu historia. Ahora que conocemos un poco más de ti, me gustaría que hablemos sobre el tema que nos convoca en esta ocasión, que ya lo mencionaste un poco, y es la ginecología natural. ¿Podrías contarnos de qué se trata, dónde lo aprendiste y en general qué ha traído eso a tu vida? Sí, la ginecología natural es un arte y es el arte de mirar completo el cuerpo que tiene útero. Es algo que no se hace, algo que pasa con la medicina es que se nos separa por partes, por órganos. Entonces hay médicos para la cabeza, para el corazón, para los riñones, para los pulmones y así nos van dividiendo, entonces nos ven por partes. Ese es un problema. Y lo que hacemos con ginecología natural es mirarnos integralmente, saber que no somos tampoco solo un útero y unos ovarios, sino que tenemos un cuerpo y un montón de órganos que están todos conectados, todos ligados. Yo aprendí esto con una escuela que se llama Biopartera, que tiene una maestra increíble, que es mi amiga. Ella es de Venezuela, ahora vive en España, y ella me enseñó todo el arte. Es increíble porque es mirarnos como más allá de lo físico también. Es aprender a observar no solo con los ojos, sino también como con el tacto, estar como muy presentes, mirando qué es lo que está sucediendo, incluso cómo se sienta la persona a la que le vas a acompañar, cómo habla, cómo se le mueven las manos, las piernas. Entonces así ya te das cuenta de un montón de cosas. La ginecología natural trata también de devolvernos un poco, ojalá no un poco, sino un montón, la autonomía de nuestros cuerpos.
recordarnos, no hay nadie que conozca mejor mi cuerpo que yo misma. Y eso es algo de lo que nos han despojado desde que la medicina occidental se volvió como una ley. Entonces, exacto, no le podemos contradecir al médico, no le podemos preguntar cosas incluso. Entonces, la ginecología natural implica como romper un montón ese patrón. A mí no me gusta llamar a la gente que viene a mi consulta como paciente, porque un paciente es alguien que espera algo, espera que le digas así, esto tienes que hacer y esto te tienes que tomar y ya. Y no es eso, yo no quiero que la gente vuelva a mi consulta un montón de veces, yo quiero que en la primera se lleven un montón de información que les va a servir para toda la vida. Ya. Y de ahí podría verles un par de veces más, pero ya, se acabó. Entonces es recordarnos que también podemos hacer cosas por nosotras mismas. No necesitamos que alguien nos diga exactamente qué hacer sin cuestionarle, sino que podemos nosotras entender cómo funcionan nuestros cuerpos, entender cuáles son nuestras necesidades individuales y en base a eso buscar las soluciones y buscar las herramientas que me permitan llegar a estar como yo quiero estar, como quiero sentirme. Entonces, eso es lo que hacemos con ginecología natural, es reconectar también, de nuevo, reconectar con el cuerpo, aprender a escucharle, aprender a leerle y a entender el idioma que habla, porque cada cuerpo habla un idioma distinto. Y si no entendemos, no podemos darle lo que necesita. Y muchas veces nos han obligado a no entenderle. Como nos han enseñado que esa es la forma, como no sé cuándo voy a menstruar, no sé para qué me sirve menstruar, no quiero menstruar, odio menstruar, odio tener un útero. Y es entendible hasta ciertos puntos porque nadie nos dice nada al respecto. Y si yo soy una persona que tiene un dolor cíclico, que está ahí latente todo el tiempo, obviamente no voy a querer menstruar porque implica que me tenga que botar en la cama y solo sufrir. Y me han enseñado también que hay que sufrir. El dolor es normal. Entonces vas al médico y te dice, no, pero si tiene útero, entonces eso es lo que se puede esperar y ya nada. Tómese anticonceptivas. Sí, qué fuerte. Ajá, y son la panacea. Las anticonceptivas son la panacea para todo, sirven para todo. Como, ¿quieres regular tus ciclos? Anticonceptivas. ¿Quieres no tener cólicos? Anticonceptivas. ¿Quieres que se vaya tu acné? Anticonceptivas. Como que estuviera en un recuadro así enmarcado los anticonceptivos. Si me vieran ahorita, yo estoy haciendo como presentándoles a las anticonceptivas. Su infomercial. Ajá. Entonces es eso. Hay un problema ahí y no quiere decir que la medicina esté rota o esté mal. Es muy buena, es muy bueno que podamos tener avances médicos tan grandes y que se puedan hacer cosas, incluso que se puedan generar fármacos que a mucha gente les sirven. Por supuesto. Pero el problema está en cuando solo nos ven como eso, como gente que va a consumir un fármaco y que lo va a consumir para toda la vida. Porque eso pasa mucho. De hecho, la industria farmacéutica gana un muntón con los anticonceptivos hormonales. Gana muchísimo dinero. Es de lo que más mueve dinero en el mundo con respecto a las farmacéuticas. Entonces, si yo voy a una consulta o me dan anticonceptivos, me tomo los anticonceptivos y puede ser que vea que todo se soluciona rápidamente, pero los tomo 10, 20 años, más de 20 años. Incluso hay gente que los ha tomado desde que inició sus ciclos, qué sé yo, 13, 14 años, hasta cuando tienen más de 30 y ahí dicen, bueno, ya basta. Capaz, como algo ya no estoy sintiendo que está bien, entonces ya basta, veamos qué más puedo hacer. Claro. Además que la mayoría no los toman como un método anticonceptivo, ni siquiera. Sino por otras causas. Y no quieren tomarlos.
pero no te dan otras opciones. Es como la única opción, ¿no? Si no, ya nada. Ahí verás tú qué haces con eso. Embarázate, te saben decir. Te embarazas y luego ya se te curan todos los males. Sí, eso está súper fuerte. Justo hace unos días hablaba con mi prima que está pasando justamente por un proceso de comprender qué está pasando en su cuerpo, con sus hormonas, etcétera. Y me cuento que fue al endocrinólogo y eso fue lo que el endocrinólogo le recomendó. Si usted se embaraza, estos problemas van a desaparecer. Y eso, primero, que es falso. Y segundo, que es muy violento. Es muy violento. Porque tú no le puedes decir eso a una persona que no sabe si es que puede tener hijos, quiere tener hijos, es heterosexual. Nada, no sabes nada del contexto. Etcétera. Exacto. Entonces, sí, o sea, en este espacio sí somos bien críticas con el sistema médico y como tú lo mencionaste, o sea, no viene desde un lugar de descalificar su trabajo o los logros que se ha tenido, porque eso es innegable, por supuesto. Pero lo que sí señalamos constantemente es el hecho de que hemos hablado ya de la historia de algunas cuestiones en la medicina, sobre todo de cómo miran y estudian el cuerpo de mujeres y personas con vulva. Y sí, digamos que si es que ahora tú hablas con un médico, probablemente te va a decir, no, es que, o sea, yo ya no pienso eso se pensaba antes. Sí, pero justamente esa historia se arrastra. O sea, si es que no ha habido una corrección clara, una postura clara de, a ver, esto ocurrió en el pasado y estuvo mal, en el presente lo vamos a cambiar, pues entonces simplemente es una sombra, un fantasma que se sigue arrastrando a lo largo del tiempo. Y justamente lo que dices es normalizar el dolor de las mujeres, es normalizar la incomodidad que viven nuestras cuerpos debido a condiciones específicas. Entonces, justamente, seguramente el diagnóstico de enfermedades autoinmunes también sea bastante complejo, porque justamente si tú vas y dices me duele esto o estoy inflamada o me pasa esto, te van a decir, es normal porque eres mujer. Y se demoran. Los diagnósticos para enfermedades autoinmunes se demoran y para temas del ciclo menstrual se demoran más. La media que se demoran para diagnosticarle a alguien endometriosis, por ejemplo, son 5 o 7 años. Es un montón. Eso sí no es más. Incluso hay veces más. Esta es como la media. Pero de ahí hay un montón de gente que ha vivido 20 años con el dolor y todo el mundo le ha dicho que es normal. Que se tome una pastillita. Sí, qué fuerte esto. Pero bueno, pensando en esta cuestión de que los fármacos sí son la solución para muchas condiciones, seguro serán la cura, pero en estos aspectos que estamos mencionando ahora en relación a nuestro ciclo menstrual, en relación a nuestras hormonas, incluso con relación a la inflamación. Una frase tuya que me impactó en redes sociales fue que la ginecología natural no se trata solo de recetar plantas para calmar los síntomas, sino de mirar el cuerpo integralmente. Y también nos decías que las necesidades son individuales pero integrales. ¿Puedes explicarnos qué significa esto en la práctica? Cada cuerpo, a pesar de ser un cuerpo que cicla, un cuerpo cíclico, es diverso. Como todas tenemos un cuerpo diferente, entonces no podemos encasillar, por ejemplo, incluso un mismo diagnóstico. En el caso de la endometriosis, por ejemplo, no podemos enviar la misma planta en la misma dosis a todas las mujeres que tienen endometriosis. Es un poco controversial hacer esto. Primero, no todas las plantas son para todos los cuerpos. Como hay gente que tolera más un tipo de planta, hay gente que tolera otra, y eso solo se sabe con la experiencia. Cuando yo envío a alguien una recomendación de plantas, lo primero que les digo es siéntele. ¿Qué sientes cuando te tomas? ¿Te sentó bien? ¿Te sentó mal? ¿Te dolió algo? Algo te va a generar. Entonces, en base a eso sabemos. Hay gente que no tolera la hierba luisa incluso, que es una planta de lo más común de tomar. Claro. Entonces hay que tomar en cuenta que cada cuerpo es diverso. Cada cuerpo tiene necesidades individuales. Y eso es algo que hay que evaluar. Como cuando alguien llega a mi consulta, yo les pregunto varias cosas, no solo con respecto a sus síntomas, sino qué tal duermen, cómo es su alimentación diaria, si tienen dolores de cabeza que se repiten cíclicamente,
si hay algún tipo de infección también que se repite cíclicamente. Todo, trato de generar un mapa que me permita observarle de forma integral. A eso es a lo que voy con lo integral, como completa con todo. ¿Cómo está? ¿Qué tal duerme? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal es su premenstrualidad? Porque cada una tiene diferentes formas de vivir sus ciclos. Entonces, en base a eso es que yo armo un plan y un protocolo que recomiendo. Okay. Y cada quien es responsable de ponerlo en práctica. Porque también estamos bien acostumbradas a que todas las cosas sean inmediatas. Claro. Me duele algo, me tomo una pastilla y se acabó el dolor y ya. Y no tengo que pensar más en eso y ya. Así es fácil, es la cultura de la inmediatez. En cambio, con las plantas no funciona así. No es solamente recetarte una planta y que te la tomes y ya todo se va a solucionar, sino que implica realmente conocerte. ¿Cómo funcionas? ¿Qué planta te sienta bien? ¿Qué planta te sienta mal? ¿Cómo se comporta mi cuerpo en mis diferentes fases del ciclo óvulo-menstrual? Entonces, necesito para un trabajo dentro de la ginecología natural, para irme por ese lado y decidir que eso es a lo que quiero como llegar y esa es la medicina que quiero que llegue a mí, necesito saber que yo soy responsable del 80%. De ese proceso, claro. Ajá, el 20% soy yo, que soy la guía, soy quien acompaña, quien te da las pautas, te enseña cómo se usan las plantas. Siempre tengo una pizarra en mi consulta y dibujo los ciclos ovulatorios, menstruales, para que la gente pueda ver cómo son los cambios hormonales. Dibujo dependiendo lo que necesiten, como un útero, si es que hay quistes, explico cómo son estos quistes. Si hay síndrome de ovario poliquístico, explico qué es, porque la mayoría no sabe. Tiene un diagnóstico, pero no tiene idea de qué mismo es o qué mismo implica. Entonces eso es lo primero que hago, porque yo quiero que entiendas qué es lo que sucede. No quiero solamente decirte, tómate esto y ya, sino quiero que sepas qué es lo que está sucediendo y por qué necesitarías tomar cierta planta, quizás aumentar la ingesta de cierto mineral. Entonces todo eso es lo que implica un tratamiento integral e individualizado. Qué chévere, me encanta, porque justamente... bueno, ya se imaginarán, si ya me han escuchado aquí cómo soy yo con los médicos, se imaginarán cómo soy en la consulta. Y la verdad es que odio ir al médico porque me enojan muchísimo, y más ahora que son estas citas de 15 minutos. O menos. Ajá, de que te sentaste, te preguntaron 2 cosas y te dices, bueno, ya, retírese. Y al final te cobran $70. Ajá, o sea, odio, porque yo quiero que me examinen, yo quiero que me miren, que, o sea, si es que me duele algo, que me palpen donde me duele, que me pregunten justamente cómo estoy durmiendo, cómo es mi rutina, o sea, que sepan cómo funciona mi vida para decirme, esto es lo que puede estar pasando. Ajá. Porque justo lo que dice, o sea, si es que me dedico a ver esa cosa específica, ese órgano específico, puede ser que otras condiciones de mi vida estén afectando a ese órgano y tú ni siquiera te vas a enterar como profesional porque no me preguntaste. Entonces me parece maravilloso que integres todas estas miradas en tu consulta. Sí, y sabes que solo una cosita más, sí. Que también es importante saber el contexto en el que está la persona. O sea, si yo no sé, por ejemplo, llega a mi consulta alguien que trabaja más de 8 horas al día, pasa la mayor parte de su tiempo sentada, casi no tiene tiempo de cocinarse a ella misma, come la mayor parte afuera. No puedo solo decirle, bueno, tienes que dormir 10 horas y tienes que comer orgánico, gluten free, claro, para toda la vida. No tiene sentido porque no es algo que va a ser sostenible. Es como, es una mentira lo que le estoy diciendo. No le va a servir. Entonces yo tengo que mirar eso también como, bueno, trabajas 8 horas al día, ¿qué podemos hacer en ese momento? Como al menos un día a la semana tal vez podrías cocinar un poquito más y así tienes algo más para llevarte, o al menos para cuando llegues a merendar a tu casa. Y de ahí, si tienes que comer fuera, pues cómete el almuercito más estándar que haya. Y
tratar de ajustar ciertas cositas, pero que no se vuelva un estrés extra en la vida de las personas, el tener que hacer todo perfecto, porque la cultura del bienestar ahorita está a tope con la perfección. Como levantarse a las 4 de la mañana y meditar, y luego tomarte el jugo verde, y luego y un montón de cosas que la gente tal vez hace un día y luego al siguiente día ya no pudo y se sienten la peor persona del mundo porque se comieron una galleta. Entonces, todo mal con eso. Sí, me parece perfecto que traigas eso porque es algo también de lo que hemos hablado muchas veces aquí, que, o sea, la educación menstrual en sí, pero claro, una práctica como la ginecología natural, por supuesto que tienen que estar aterrizadas al contexto social y económico de las personas, porque, o sea, tal vez tú me mandas a comer jamón de pavo y, no sé, hongos recogidos en el amanecer o cosas como esa que no voy a poder pagar, capaz no voy a poder conseguir. Y como tú dices, haciendo un esfuerzo súper grande, quizás comí una semana y ya nunca más voy a comer. Entonces sí, eso me parece muy importante. Y bueno, quizás para ilustrar un poco lo que nos has contado, ¿podrías contarnos también, trabajas con quistes, miomas, síndrome de ovario poliquístico, has mencionado también la endometriosis? ¿Hay alguna condición que sea más frecuente en las personas que llegan a tu consulta? Y quizás podrías darnos como un pequeño ejemplo, un pequeño boceto de cómo sería el tratamiento para esta condición. Sí, hay un diagnóstico que es, yo no sé si es común solo conmigo o si está siendo común en ginecólogos y ginecólogas también occidentales de la medicina normal. Normal, no me gusta llamarle normal, occidental, medicina, O sea, en general, como el síndrome de ovario poliquístico, siento que cada vez es más diagnosticado. Entonces, la mayoría de gente que llega a mi consulta tiene ese diagnóstico. A veces mal diagnosticado, porque pasa, pero en la mayoría sí se puede dar el diagnóstico. Así que lo que yo hago, en primer lugar, es justo preguntar más o menos cómo está haciendo su alimentación, que me cuenten cómo desayunan, cuál es su almuerzo, cuál es su merienda, que me cuenten si han sentido que su peso ha aumentado en una forma en la que no estaban acostumbradas a que suceda. Trato de no meterme mucho con el tema del peso, es toda una vaina también, porque full de la gente que llega me dicen como, pero es que lo que yo quiero es bajar de peso, como ya no sé qué hacer con el peso. Y claro, porque vivimos también en esta cultura que tiene un montón de temas ahí a tratar con el peso, como full taras, full bloqueos, full información equivocada con respecto al peso e incluso diagnósticos mal dados porque la persona tiene un peso X o consultas en médicos full violentas porque la persona tiene un X peso. Claro, es que incluso el índice de masa corporal es una medida que se hizo en cuerpos de personas europeas. Entonces, somos totalmente diferentes. Si tú llegas a consulta y te dicen, está por debajo, por encima, ¿de quién? ¿De quién? Entonces, sí, bueno, este es otro tema, pero trato de que no vaya como lo que yo digo hacia, bueno, así vas a bajar de peso, sino más bien como tratar justo de una forma integral todo. Así que pregunto eso, pregunto si, a veces me doy cuenta ya rápidamente, si hay como temas de ansiedad súper presentes, hay gente que siempre está moviendo su pierna o llega ya con una angustia y quiere solo hablar un montón y no se hallan. Entonces ahí como eso también ya me va contando cosas. La alimentación es bien importante, entonces por lo general siempre hay cositas que mejorar, sobre todo en el tema de desayunos, por ejemplo. Alguien que tiene síndrome de ovario poliquístico, en la mayoría de los casos tiene también algo que se conoce como resistencia a la insulina. Entonces el síndrome de ovario poliquístico no es un tema solo de ovarios. De hecho, a veces hay síndrome de ovario poliquístico sin quistes en los ovarios. Por eso no se puede dar el diagnóstico solamente con un eco. Necesitas exámenes
hormonales, porque es un tema metabólico. Entonces hay que tomar en cuenta cómo está el nivel de andrógenos en el cuerpo, cómo está la resistencia a la insulina, cada cuánto están llegando tus menstruaciones. Una vez que sepamos de eso, saber si realmente son menstruaciones o solo son sangrados anovulatorios. Entonces hay que fijarse en varias cositas. Y cada SOP es diferente. Entonces hay que evaluar como cuál es la sintomatología de cada persona. En base a eso ahí te explico. En el caso de que haya resistencia a la insulina, te explico lo que significa la resistencia a la insulina y cuáles herramientas puedes adoptar en tu día a día para mejorarla. Porque por lo general te mandan fármacos para solucionar ese tema. Y también suelen mandar anticonceptivos en el síndrome de ovario poliquístico y específicamente en este diagnóstico es súper contradictorio. O sea, si en los demás es contradictorio, en este es el triple. Porque el SOP es lo que suele tener en común es que hay ciclos sin ovulación. Y las anticonceptivas te quitan totalmente eso. Las anticonceptivas, sobre todo las pastillas, entonces no tiene sentido. Lo que yo tengo que hacer en el SOP es tratar de restablecer mis ciclos naturales. Y para esto necesito mejorar la ingesta de ciertos minerales como el magnesio, el zinc, trabajar el tema de mi resistencia a la insulina, mejorar muchos aspectos en cuanto a la alimentación, como no basarla solo en full carbohidratos simples, que es lo que suele pasar porque ese es nuestro tipo de alimentación estándar, como comer un montón de arroz, un montón de pan. Y no es que el arroz y el pan sean malos, pero sí deberíamos tener un poquito más variada nuestra dieta. Entonces es tomar en cuenta esas cosas. Así que en base a eso, a la sintomatología que me cuentan, yo voy ya armando en mi cabeza un plan. Igual incluso viéndoles y preguntándoles cosas sobre ellas mismas. Por ejemplo, si realizan alguna actividad deportiva o artística, que también es importante, como el tema del arte y poder dedicarle al menos 2 horas de mi vida a la semana a hacer algo por el simple gusto de hacerlo, es súper sanador. Es algo que ojalá todas pudiéramos hacer, pero no todas. 2 horas es bien poquito a la semana, pero aún así, es con todas las cosas que tenemos, que la gente tiene que hacer. A veces tienen guaguas, trabajan, estudian, llegan, cocinan, un montón de cosas. Están sobreviviendo. No tienen tiempo de nada más. Lo que suelo recomendarles es como, bueno, una vez a la semana, cuando entres a la ducha, tómate una buena ducha. Como solo, o sea, también generarles placer, pequeños momentos de placer. En cosas pequeñitas. Que no necesariamente sea, ándate a un spa. Claro. Sino algo más aterrizado en la vida de ellos mismos. O darte un bañito de plantas, o meter tus pies en agua tibia con sal, 10 minutos y ya. Entonces, es eso, mi protocolo implica tomar en cuenta alimentación, minerales, si estás consumiendo la cantidad adecuada de grasas, porque le tenemos full miedo a la grasa, claro. Y los cuerpos que menstruan necesitan de grasas, necesitan Totalmente. De carbohidratos también, y a veces simplemente alguien les dijo que entonces no coman ni arroz ni pan y no comen nada más. Entonces... Sí fui. ¿No? Ajá. Entonces es... de menstruar, no lo Exacto. Hagan. Entonces es un problema, porque ahora igual hay un montón de información como en internet, en las redes sociales, no sabes a quién creerle. Sí, es difícil eso. Ajá, y el tema de la alimentación es tan complejo porque depende de cada persona. No, yo no necesito las mismas calorías que tú necesitas y que necesitan aquí las otras personas que están a mi alrededor. Es algo muy individual. Entonces, hay ciertas cositas que
en general todos necesitamos, todos y todas, como carbohidratos, fibra, proteína y grasa. Que como mencionas, igual eran cosas que en nuestras dietas tradicionales de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, estaban presentes. Sí. Pero se van perdiendo. Ajá. Entonces ahora nos enseñaron a tenerle miedo a la grasa, entonces he tenido, por ejemplo, el caso de alguien que acompañé que me decía como, bueno, pero tú me dices que me tome una cucharada de aceite de oliva o que de vez en cuando me coma un poco de mantequilla o alguna otra grasita, pero no hace mal la grasa. Sí. Y como no hace mal, es maravillosa la grasa. Nuestras hormonas requieren grasa para existir. Exacto. O no sé, la típica que te dicen, bueno, no te comas tantos huevos o solo cómete la clara. No, pésimo. Entonces hay un montón de desinformación. Así que eso es básicamente lo que yo hago. Entender bien qué es lo que pasa, cuál es la sintomatología y en base a eso buscar las mejores plantas para ti y las mejores recomendaciones de cómo consumir ciertos minerales. En ciertos casos quizás sea necesario suplementar, en otros casos no. Entonces todo depende de la persona. Y también entender que, por ejemplo, en el caso de plantas y suplementos, no es que yo deba tomarles de por vida así tal cual, sino más bien como son ciertos momentos de equilibrar el organismo y luego ya como ir soltando también a estas cositas. Y las plantas pueden quedarse contigo para siempre, pero no de esa forma como específica de tratamiento, sino como preventivo, como aliadas en el día a día y en el ciclo menstrual, porque las plantas tienen varios minerales, sobre todo, en estas pequeñitas cantidades que son justas las que necesitamos. Pero como casi no consumimos, muchas veces vivimos en déficit de estos minerales, que a pesar de que necesitamos poquito, no logramos llegar a esa meta diaria. Claro, sí, totalmente. Y como dices, esta cuestión, digamos, integral dentro de nuestro cuerpo también es integral afuera, ¿no? Entonces, lamentablemente, sí vivimos en un sistema económico que prioriza el bienestar de quienes son los dueños de las cosas, pero no nosotros. Entonces, asimismo, como dentro de ti misma tienes que mirar tu alimentación, tu sueño, etcétera. Afuera también estas cosas, digamos, que a veces las pensamos por separado, también nos afectan. Entonces, gracias por traer eso a la conversación. Y bueno, quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus plantas aliadas para el trabajo ginecológico? Ya nos mencionaste que no es una recomendación general para todo el mundo o todas las condiciones, pero digamos, en la mayoría de diagnósticos o de tratamientos que acompañas, ¿cuáles suelen estar presentes? El diente de león está súper presente, entonces es lo que se conoce como hierba mala. Sí, total. Ajá. Pero que crece en cualquier lado. Sí, crece donde sea y justo por eso es tan maravilloso. Capaz todo el mundo le necesita y por eso crece en todos lados. Tiene un gran aporte de minerales y también es una planta que tonifica a nivel de riñones, a nivel de hígado, es ligeramente laxante, pero muy ligera. Entonces es una planta que limpia, es depuradora. Así que ella es alguien que suele estar en los acompañamientos. La ortiga también. La ortiga es mi planta favorita. Me encanta. Es hermosa para ortigarte. Si es que necesitas, te alivia un montón los dolores musculares, las contracturas. Hay gente a la que le gusta y gente a la que no. También es súper alta en hierro, en magnesio, en manganeso también. Y se la puede comer seca, como pones el orégano sobre las cosas, así con la ortiga. Wow. Entonces es remineralizante. Remineraliza y nutre la sangre. Es también aliada de los riñones, entonces es ligeramente diurética. Eso hace que eliminemos mayor cantidad de toxinas con la orina, porque nos hace ir a orinar más veces al día.
No, la ortiga es maravillosa. En casos de anemias por sangrados abundantes suele ser una gran aliada. Y también en posparto, por ejemplo, que el cuerpo justamente necesita restablecerse, como es una transición, entonces necesita unas ayudas extra. Ahí la ortiga es una gran compañera. Hermoso. Las hojas de frambuesa. Ya, pero ¿y esas dónde se consiguen? Yo he visto por ahí que las mencionan, pero ni idea, o sea, ¿en el mercado? Sí, en el diente de león y la ortiga puedes encontrar fácilmente en mercados. Las hojas de frambuesa no suelen venderse. Hay algunas marcas que la venden, pero de ahí lo ideal es tener tu propia planta de frambuesa en tu casa. Okay. Crece un montón, pero no necesita como full espacio, sino en una macetita crece, tú le vas podando y ya. Bello. ¿Qué otra plantita? Hay una planta que crece en los Andes, sudamericana. Se llama cachamarucha. ¿Ya? Es full espinosa. Tiene un montón de espinos y se les quedan pegados a los perros y a los gatitos. Full. Su forma de dispersarse. ¿Estos que se llaman amores secos? No. Ok. El amor seco... no es parecida. Wow. Pero son espinosas ambas. Pero la cachamarucha tiene sus semillas, son una bolita grande con puitas, así. Entonces se les pegan en el pelo de los animales y en la ropa también se pega un montón. Y esa es bastante usada por las parteras y hierbateras de los Andes. ¿Ya? La utilizan muchísimo para desinflamar útero y también para tratar... temas de quistes en los ovarios. Entonces se suelen hacer emplastos. Un emplasto es machacar a la plantita y luego te pones esa planta machacada, como el puré de la planta, sobre el vientre. Hay gente que le mezcla a veces con clara de huevo, con un poco de arcilla, y te pones eso y simplemente dejas ahí, le tapas con una telita y te dejas ahí unos 30 minutos. ¿Ya? Entonces sirve un montón para desinflamar y también la puedes tomar. E incluso sirve para nuestros compañeros porque trata mucho el tema de próstata inflamada. Qué interesante. Ajá, entonces es una planta que trabaja mucho con los vientres. Qué linda, no lo había escuchado, es bueno aprender eso. Y bueno, retomando un poco cuando nos contabas de que es importante tener una rutina, justamente pensar en estos aspectos de nuestra vida diaria, pero también nos dices que es importante considerar la flexibilidad. ¿Cómo podemos encontrar este equilibrio en nuestros días? Es difícil encontrarlo. A mí me ha costado años. Cuando empecé en esto, tuve varias terapias con gente que estaba formada en el tema de alimentación y sobre todo alimentación antiinflamatoria. Y eso implicaba como por unos tiempos dejar de comer ciertas cosas. Y yo fui súper estricta, como demasiado estricta. Ya. Entonces ya ni salía, no salía con nadie, con mis amigas, porque no podía comer lo que ellas comían. Eso era lo que tenía en mi cabeza, ¿no? No puedo comer nada, entonces no voy a salir, me duermo a las 9 de la noche y no veo a nadie y mi vida se vuelve un caos. Y lloraba a veces porque decía, no, ni siquiera sé qué comer, así no sé qué voy a cocinar, qué estrés. Y claro, ahí ya deja de tener sentido. Claro. Entonces es ir encontrando como una prueba y error, digamos. Exacto, es ir buscando qué es lo que tú necesitas y qué es lo que te hace bien sin tener que jugarte tu salud mental por eso. Como, bueno, tengo que hacer ejercicio de vez en cuando, pero no tiene que ser que me pague 6 meses en el gimnasio porque ese día estaba animada, pagué un montón de plata y luego fui un día en 6 meses. Claro. Sino más bien es ir buscando, como en el caso de la alimentación también, si tengo que reducir la ingesta de cierto carbohidrato simple como el pancito, no lo dejo de un día para el otro, no le veo mal
porque pasa mucho que satanizamos a los alimentos, como el pan es terrible, es el demonio. Y no es, Claro. sino que hay ciertos momentos en los que quizás mi cuerpo les recibe más amorosamente y hay ciertos momentos en los que no. Y hay más cosas para comer. Entonces, como estamos acostumbradas y estructuradas de una cierta manera, nos cuesta romper con eso. Entonces nos frustramos un montón, pero cuando abrimos la mente a las posibilidades, todo se vuelve más fácil. Entonces ahora yo sé que me puedo comer un pan y me puedo comprar por ahí mi golosina favorita, un tango, y está todo bien, no pasa nada, no soy una pésima persona por hacer eso. Si salgo con mis amigas y donde salen ellas no hay algo que capaz yo quería mucho comer o era lo que me dijeron que tengo que comer, no pasa nada. Igual la comida y varias actividades de nuestra vida no tienen solo que ver con eso. Por ejemplo, la comida no es solo comer para saciarme, sino que tiene que ver con algo cultural. La comida es emocional. Con quién estoy, cómo la disfruto, no la disfruto. Si yo no estoy disfrutando lo que como, entonces no me está nutriendo al 100%. Necesito que haya un disfrute. Me como una pizza, una hamburguesa y está todo bien, estoy feliz con mis amigas. Entonces, lo que suelo decirles a las chicas cuando se preocupan por eso, es como, bueno, pero al menos la disfrutaste, porque terrible comerte y estar con culpa todo el tiempo. Entonces ya te comiste, disfrútale y qué bueno que te comiste. Y que te reíste en el proceso. Ajá. Entonces, y la flexibilidad como mental y emocional tiene que ver también definitivamente con una flexibilidad física. En el caso de nosotras, de quienes tenemos útero, necesitamos tener una pelvis flexible. Nuestras caderas se hicieron para moverse. Si yo vivo en la rigidez de estar solo sentada todo el tiempo y nunca me doy ni un chance para estirarme un poco, salir a caminar un ratito, simplemente todo está, la musculatura que sostiene, que está alrededor de mi pelvis, está toda contracturada. Entonces implica una rigidez física, implica también, de cierta manera, una rigidez en cómo está siendo mi vida. Claro. Entonces necesito abrir mis caderas, necesito estirar mis piernas, necesito bailar de vez en cuando, o sea, que haya un disfrute también, porque solo así voy a trabajar realmente la flexibilidad y dejar la rigidez a un lado. Es que como vivimos en mundos tan estructurados que ya te dicen cómo tienes que ser, cómo tienes que portarte. ¿Qué se espera de ti? ¿Qué se espera de ti? Entonces muchas veces estamos como viviendo vidas que no queríamos realmente. Entonces hay que soltar un poco eso, como salirnos un poco de la zona de confort para lograr ser más flexibles y compasivas con nosotras también. Porque si no, somos súper duras. Creo que con quien más duras somos es con nosotras mismas. Sí, total. Entonces es todo un trabajo, es un trabajo diario. No es que de hoy a mañana soy la más flexible del mundo, sino que implica un trabajo de toda la vida. Sanar no es como tomarte una pastilla o tomarte una planta un mes y ya, sino que implica irte conociendo en las diferentes etapas de tu vida e ir ganando herramientas nuevas para poder sostenerte en estas diferentes etapas. Así es, y que es algo que no nos han enseñado para nada. O sea, vivimos en una desconexión de nuestro cuerpo, de nuestra ciclicidad, de nuestra anatomía en general, no solo con relación a la menstruación, pero en general lo que tú dices. Y si nos enfermamos, esperamos o que nos pase o esperamos que al tomarnos la pastilla nos pase, pero justamente no ponemos atención. Por eso también desde Gata Escarlata hemos procurado hacer este llamado bastante hacia la autoobservación siempre. Sí. Bueno, muchas gracias por la generosidad de tus palabras, Andrea. Tal vez hay algún mensaje final que quieras compartir con la comunidad de Gata Escarlata. Sí, que se miren,
mírense todos los días, siéntanse, como nos han enseñado a no mirarnos, a no hacernos caso, a no escucharnos, a delegar mi salud a un otro. Exacto. Entonces no, de esa forma pierdo la autonomía de mi ser y yo creo muchísimo en la autogestión de la salud. Es como, eso quisiera que sea mi enseñanza, como que una misma se puede gestionar las cosas. Obviamente hay momentos en los que necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, guía, acompañamiento, pero yo sé lo que necesito, entonces necesito escucharme, mirarme, sentirme, saber cómo amanezco. Amanezco cansada, amanezco con energía, cómo duermo bien, duermo mal, qué está pasando en mi día a día, por qué está apareciendo tal síntoma, algo más se puede hacer. También quiero que se lleven esto, que siempre hay algo que se puede hacer, como no todo está perdido. Siempre podemos hacer algo para sentirnos mejor y para habitar el cuerpo que me merezco tener. Porque hemos pensado como, bueno, ya me dieron este diagnóstico y así me quedo y ya no hay nada que hacer. Y tengo que tener dolor siempre y tengo que vivir así. Puedo hacerme amiga del dolor también. Quizás a veces el dolor no va a desaparecer al 100%, pero voy a saber cómo manejarle. Como voy a saber cómo llevarle, cómo hacer que sea mi amigo también, no solo odiarle. Entonces es cada día, al menos con una cosita, como tomarme una ducha relajante, ya es un cambio. Entonces yo sé que tenemos vidas a veces bien complicadas y súper duras. Entonces es ir buscando al menos un espacio, unos 5 minutos de mi día para sentarme, solo sentarme y ser, sin nada más que pensar. Maravillosa, muchas gracias, Andrea. Creo que justamente esta idea de pensar, de permitirnos esos momentos cotidianos, así sean pequeñitos, de placer, o sea, como tú dices, darme una ducha larga, quizás incluso el momento que salgo de la ducha y me estoy poniendo la crema, disfrutar ese momento, o sea, permitir que esas acciones cotidianas, para que no sea de que además de la lista de 100,000 cosas que tienes que hacer en tu día a día, ahora tienes que hacer estas otras más, que no sea eso, que las que ya hagas, pues dedícale un momento de atención. Justamente voy a saborear mi comida, voy a de verdad sentir lo que estoy consumiendo hoy, o voy a tomar esta ducha larga, me voy a masajear mis pies, cualquiera que sea esa cosa que te va a generar un pequeño momento de placer en tu vida. Creo que eso va a nutrirnos mucho. Ha sido muy enriquecedor poder escucharte, aprender que existen alternativas para sanar nuestra cuerpa física y espiritual, que no son fármacos ni hormonas artificiales, y que los saberes de nuestras ancestras nos esperan, latentes y ansiosos de que los recuperemos. ¿Podrías contarnos dónde pueden las oyentes encontrarte y acceder a tus servicios? Sí, me pueden buscar en Instagram o en Facebook como yerbamora, @yerbamora_, o si escriben Yerbamora Herbolaria también les voy a aparecer. Ahí pueden encontrar directamente un link hacia mi WhatsApp. Entonces, si quieren agendar una consulta o quieren ver como info acerca de los ciclos menstruales, pueden seguirme en redes o escribirme con cualquier pregunta. Yo amo responder mensajes. A veces tengo días que me demoro un poquito más, pero me gusta ser yo misma la que responde y siempre respondo las preguntas y las dudas de las personas. Si te puedo dar alguna recomendación como general sobre algo, siempre lo voy a hacer. Y también cuando sienta que para poder responderte necesito verte y conocerte mejor, también te lo voy a decir. Entonces, eso. Perfecto. Muchas gracias otra vez. Gracias. A quienes nos escuchan les agradezco como siempre por su tiempo y ganas de desaprender y aprenderlo todo otra vez. Recuerden que la memoria de nuestras cuerpas están encarnadas generaciones de desconexión, de rechazo a lo que sabíamos e incluso hacia nosotras mismas.
Así que cualquier camino de autoconocimiento que vayamos a emprender debe estar cargado de mucha paciencia y compasión. Si quieren comunicarse conmigo, pueden encontrarme en Instagram como gataescarlata.edu. Puedes escuchar este podcast en el canal de YouTube de Flaxo Radio. Encuéntralo como Gata Escarlata Educación Menstrual. Yo soy Lola Moreano y este fue el Maullido Rebelde de hoy.